Inseguridades. Está bien. Bien, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Van a disculpar, pero nuestro feriado indicaron que debíamos reemplazar otro día. Es un poco complicado eso de estar reponiendo otro día, ¿no? No todos están de acuerdo. Yo decía, como estamos con cuarentena rígida en casa, mejor ver nuestras presentaciones. Hoy nos toca el tema es virosis animal o enfermedades transmitidas por animales. En este caso, lo más representativo sería la rabia humana, la rabia humana. No se olviden anotarse en el chat, por favor, es para asistencia. En el chat deben anotarse. Y vamos a comenzar a ver un video sobre la rabia humana a nivel de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Bien, anótense en el chat, por favor, la recomendación y vamos a comenzar entonces con este video. Pregunta, duda o consulta a través del chat en cualquier momento de la exposición van a ser respondidas al final. Doctora Elena Vargas Linares, es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida, adelante. Bien, muy buenos días. Es un honor también para nosotros y con gran satisfacción estar pues en esta mañana con todos ustedes llegando a los servicios de salud a través de esta guía que nos permite conversar sobre un tema de mucha importancia en salud pública, como es el tema de rabia, ¿no? Hoy día vamos a tratar algunos aspectos generales sobre vigilancia, prevención y control de rabia, viéndola desde sus dos mecanismos de transmisión de rabia urbana y rabia social. Bien, continuamos. Bien, con un saludo muy especial del Centro Nacional de Epidemiología vamos a conversar. Recuerden que durante la presentación probablemente no podamos decir todo lo que necesitamos decir y todo lo que necesitamos compartir y saber. Sin embargo, estamos atentos a las preguntas a través del chat para poder responderlas al final de nuestra presentación. Bueno, pues como decíamos, rabia es una enfermedad milenaria. Se prueba la vacuna antirrábica humana por Pasteur como un gran aporte a la salud pública de esta enfermedad. Que si bien es casi 100% mortal, o sea, esto quiere decir que casi el 100% de los casos, cuando ya inician síntomas, definitivamente fallecen. Sin embargo, también es 100% prevenible por vacunación gracias a Pasteur. Llevamos más de un siglo con este adelanto. También quisiera comentarles que el 99% de los casos humanos son transmitidos por mordedura o arañazo de canes domésticos. Porque todos recordamos pues que la rabia se transmite a través de la saliva
del animal enfermo o del reservorio. También comentar que la rabia está presente en todos los continentes, a excepción de la Antártida, y que más del 95% de las muertes ocurren en Asia y en África. Nosotros en América también tenemos el problema, ya lo vamos a ver un poco más adelante, no con la magnitud que lo tiene África y Asia, pero todavía persiste el problema en la región de las Américas. También aquí mencionar una situación bastante importante, que miles de fallecimientos anuales se están evitando porque aproximadamente unos 15 millones de personas en todo el mundo están recibiendo tratamiento antirrábico post-exposición adecuadamente. ¿Qué debemos recordar sobre rabia? Por ejemplo, el periodo de incubación. ¿Cuál es el periodo de incubación de esta enfermedad? Que justamente es lo que nos da el mayor peligro, el mayor riesgo, es de solo unos días, que puede ser como mínimo 10, hasta casi un año. Incluso hay algunas referencias que podría ser un poco más. En la región, el periodo de incubación es de 50 días aproximadamente. Decíamos por qué este es un problema. Porque siendo un periodo de incubación tan largo, muchas veces pues me mordió el perro hace 6 meses, entonces digo, ya pasó mucho tiempo y no pasó nada, y no acude la persona al establecimiento de salud si es que no tiene el conocimiento del riesgo que podría representar esta mordedura de un animal desconocido, por ejemplo, o que se perdió 10 días después del accidente de mordedura. El periodo de transmisibilidad, pues ya decía, se transmite a través de la saliva, el virus está en la saliva del animal enfermo, pero el periodo de transmisibilidad en sí solo se conoce de los perros y de los gatos. Por eso es que las únicas mordeduras que se puede uno observar al animal mordedor es al perro. Se durante 10 días, y si el perro está bien, no hay ningún problema, la persona no recibe tratamiento y continúa con su vida normal. Hablando de susceptibilidad, pues todos los mamíferos son susceptibles a padecer la enfermedad, incluyendo al hombre, como se recuerda, ¿no? Aquí tenemos los dos ciclos de transmisión de la rabia. Miramos el ciclo urbano y el ciclo silvestre. En rabia animal tenemos pues dentro del ciclo silvestre tenemos a los carnívoros silvestres como zorros, lobos, coyotes, que es el caso de reservorios en algunas partes del mundo. Nosotros no los tenemos. Y tenemos los quirópteros.
los murciélagos. En el caso de Perú y de Sudamérica en general, tenemos a los murciélagos hematófagos como los principales reservorios de rabia silvestre. Y en rabia urbana tenemos al CAN como el principal reservorio. Pero como podemos ver aquí en este gráfico, podemos tener una combinación, ¿no? Que los zorros pueden morder a un perro y podemos tener rabia silvestre. Sin embargo, se distingue si es rabia urbana o silvestre por la variante antígena. Tipo 1, reservorio perro, el tipo 3 y 4 que tenemos en el país, reservorio murciélago, rabia silvestre, que está en algunas regiones de nuestro país. Y luego viene pues el hombre, ¿no? Que es mordido o por un animal doméstico, en este caso perro gato, o contacto con la saliva. De otros animales que también podrían estar infectados y se transmite la enfermedad. ¿Cómo está la enfermedad en el mundo? Ya lo mencionábamos, ahí vemos las partes oscuras, que está África y Asia, como las regiones de mayor endemicidad, donde hay pues casos frecuentes de rabia canina y rabia humana. Nosotros vemos la parte celestita un poco más clara, el problema es menor, y nosotros vemos que estamos más o menos, como se dice, a media tarde. Estamos en esa parte marrón, de color marrón, conjuntamente con Brasil y otros países del mundo, que tenemos esporádicos, pocos esporádicos de rabia canina y también algunos casos esporádicos de rabia humana que ya los vamos a ver posteriormente. Aquí vemos, esta es una de las últimas láminas proporcionadas por la Organización Panamericana de la Salud, que tuvimos una reunión en el Centro Nacional de Epidemiología en efecto de conmemorar el Día Mundial de la Rabia el mes pasado, y tenemos pues esta lámina con la última información del año 2018 de la situación de rabia humana en las Américas, en la región de las Américas. Y vemos como con rojo están marcados los países que tienen casos de rabia humana de transmisión urbana, o sea, canina. Vemos 27 casos en total, 13 de estos son transmitidos por canes y 14 por animales silvestres, que son los que están en moradito. Vemos México, Costa Rica, Brasil, con casos de rabia silvestre, y nuestro vecino Bolivia, que es el único que ha tenido casos de rabia urbana. Vemos ahí con rojito pintado. Rabia urbana el año 2018. Nosotros no tenemos ya desde varios años, que lo vamos a ver aquí, cómo es la historia de la rabia en el país. Y vemos cómo en los años 90-93 pues, se presentaron más de 115 casos de rabia humana. Tenemos la distribución en todo el país.
digamos ahí que no tuvieron casos de rabia canina, muchos casos de rabia canina, con un promedio de 17 o 18 casos anuales de rabia humana. Lima presentó también casos, muchos casos de rabia humana y rabia canina, una gran epidemia. De rabia canina a nivel nacional y casos de rabia humana. Luego ahí nosotros entramos dentro del plan de eliminación de rabia en las Américas, que fue impulsado por la Organización Panamericana, la Organización Mundial de la Salud, y vemos pues que a partir del 94, 95 empiezan a disminuir los casos de rabia humana y a una reducción pues muy notable de los casos de rabia animal canina, y por lo tanto pues entramos en una fase de control y casi eliminación. Vemos que del 2001 al 2004, por ejemplo, solamente tenemos casos, algunos casos de rabia canina localizados en los departamentos de Piura, Cajamarca, La Libertad y Puno. Puno siempre con una mayor número de casos. Entre el 2005 y el 2015, solo se presentaron casos de rabia humana en Puno, procedentes de Puno. Son 8 casos de rabia humana durante todo este periodo, y casos de rabia canina también. Y aquí tenemos un episodio entre el 2009 y el 2013, que hubo una reintroducción de rabia canina a la región de Madre de Dios. El flujo que había, de flujo comercial que existe hasta la fecha entre Puno y Madre de Dios, pues generó que se extendiera y reingresara la rabia a Madre de Dios, pero se controló a partir del 2014. Se han vuelto a presentar casos en Madre de Dios. Sin embargo, el 2015 vemos otro fenómeno de reintroducción a una área que ya había sido declarada libre dentro de nuestro plan de eliminación de rabia en las Américas que hablábamos anteriormente, y es la región médica. Donde tenemos transmisión de rabia canina hasta la fecha, con un número que ya vamos a ver, un número alto de casos de rabia canina, y afortunadamente sin casos de rabia humana desde el 2015, la semana 10. Numerológica 36, que corresponde al mes de agosto del 2015. El último caso, una mujer gestante que fue mordida por un animal rabioso en Puno, y luego vino a Arequipa. Ella vivía en Arequipa, donde desarrolló la... Esta persona recibió vacuna, recibió las 5 dosis de vacuna, pero fue una exposición grave por un animal ya positivo a rabia, y su tratamiento debió ser con suero, por ejemplo. Eso es Comentamos con una lección aprendida y una recomendación para que tengamos cuidado en los servicios de salud de cuándo aplicamos solo vacuna, cuándo aplicamos suero, para que la atención sea adecuada. Así también dentro de estos hay otros casos que comentar, como por ejemplo el de un niño
que es mordido por su perrito mientras en un accidente. Al perro lo atropella el carro y el niño, por favorecer al perrito, pues lo muerde de la mano. Entonces, ¿qué piensa la familia? No hay ningún problema, lo mordió el perrito porque por el dolor que le causó el accidente, porque había atropellado el carro y no le dan mayor importancia. El perrito muere y el niño, después de 3 meses, presenta los síntomas del año. Y así como ese hay varios que podríamos comentar. Por ejemplo, otro también anecdótico que estoy recordando es que en un momento donde se estaba haciendo atención de foco, donde estábamos con todos los, el nivel local estaba con el equipo de perifoneo, diciendo a la gente, pues hay rabia cerca de tu casa, debes atender la mordedura. Sin embargo, una persona, un jovencito de 22 años, fue mordido por su propio perro, él eliminó al perro y no fue al servicio de salud. Unos meses después, esta persona fue uno de esos casos de rabia. Que vemos ahí de esos 8 casos. Y así como esos, cada uno tiene una historia. Y algunos, como ya les comenté, el de la señora que acudió al servicio de salud, sin embargo, no pudo protegerse, no pudo evitarse la enfermedad. Y aquí vemos el otro mapita de al lado, que en agosto de este año hemos tenido un foco en la provincia de Chumbivilcas, del departamento de Cusco. Todavía no tenemos la variante genética para que nos pueda indicar si fue una reintroducción a esta cuestión de Arequipa, que viene con transmisión durante los últimos años, o de Cuba. Y esto es en rabia silvestre. Miren cómo en rabia silvestre, si bien la magnitud no es tan grande como la de rabia urbana, sin embargo también tenemos importantes, también tenemos problemas de rabia silvestre. Hasta el año 2011, el 50% de los casos de rabia silvestre procedían del departamento de Amazonas. Aquí el país es pionero en una medida de control muy efectiva, que es la vacunación preexposición a las poblaciones de alto riesgo, como nuestras poblaciones indígenas también. Por ejemplo. Entonces entramos en un control efectivo de la enfermedad en esta región y vemos que, por ejemplo, en el año 2012 tenemos un solo caso de rabia humana de transmisión silvestre en Amazonas. Y otro brote en Cusco. En el año 2013 vemos aquí casos en Amazonas, uno, en Ayacucho, Cajamarca y Loreto. Tanto en Amazonas, Ayacucho y Loreto, siempre en poblaciones nativas. Pero aquí quisiera remarcar uno que en la otra región es en una zona donde es una zona de ganaderos, una área nueva de transmisión. Se presenta un caso de rabia bovina y la gente incluso un poco incrédula, ¿no? ¿Cómo tenemos rabia? Aquí no hay murciélagos, los murciélagos muerden. Y no tenemos transmisión, sin embargo, una persona fue mordida mientras
favorecía o defendía a su vaca que era atacada por un murciélago, fue mordida por este murciélago, no acudió al servicio de salud y esta persona fue un caso de rabia humana. Esto solamente para recordar que no solamente tenemos transmisión en poblaciones indígenas amazónicas, sino también podríamos y tenemos el riesgo de presentación en todas las áreas donde hay murciélagos hematófagos, que ya lo vamos a ver. Estos otros tres casos de Loreto, también indígena amazónica, y vemos en el 2015, perdón, el 2010, que han sido los últimos brotes de rabia humana silvestre que hemos tenido, que tenemos en población indígena, en Loreto, Pasco, y tenemos dos casos en San Martín, similar a lo que les comenté anteriormente, unos ganaderos en un área con transmisión donde se hacía la atención y una persona mordida por murciélago no acudió al servicio de salud. Y tenemos también unos casos en un brote en Cusco, aquí en una población migrante, que también es otra de la población de Atlanta, ¿no? Gente que entra a áreas donde hay murciélagos hematófagos, donde hay transmisión, va a permanecer unos días, no hay acceso. Servicios de salud y no va a tener una atención oportuna de vacunación, entonces tiene que entrar con ese esquema de preexposición para poder evitar los casos de rabia humana. Estos últimos 3 años no hemos tenido rabia silvestre. En relación a rabia canina, aquí vemos cómo está la incidencia, pues, durante los últimos, hasta la última semana. Tenemos 56 casos hasta esta semana, en total. De Cusco, que ya decíamos, fue un foco que ya está como un poco controlado, pero 6 casos, el último caso se presentó el 8 de agosto, y se denomina foco controlado cuando 2 meses después, que es el periodo de incubación de los canes, ya no se han presentado otros casos. Esperamos que se mantenga esta situación y que ya no tengamos el riesgo en Cusco. Sin embargo, Arequipa, su último caso fue notificado ayer, continúa la transmisión, el esfuerzo es muy grande, tenemos problemas aún con la vacunación canina. Los casi más del 80% de los casos son canes que tienen una edad vacunal y a pesar del esfuerzo que hace el servicio de salud, no llevan a los canes a vacunar y tienen dueño, can con edad de vacunar y no está vacunado, ¿no? Entonces eso nos lleva a reflexionar sobre todo como servicio de salud local a la necesidad que tenemos de coordinar con otros, con otros actores, coordinar con organizaciones de base, coordinar con las municipalidades, trabajar, tener corresponsabilidad con ellos para poder controlar la rabia en el país. Y vemos aquí también rabia urbana, la de variante 1, rabia reservorios perros, también en un gato, en una alpaca, en un vacuno. Que si dicen rabia en un vacuno, pues dicen no, es rabia silvestre. No, esta es mordida por un perro, entonces es rabia urbana también. Aquí tenemos
los últimos días se ha aprobado la Guía Técnica para la Investigación y Control de Foco de Rabia Urbana, que si bien tiene todas las medidas que podemos seguir o que debemos seguir a nivel de los servicios de salud, de lo más local que pueda presentarse, ¿sí? Pero también tiene medidas antes de presentarse el foco. Debemos estar mirando coberturas de vacunación antirrábica, tasa de atención de personas mordidas, tasa de vigilancia de rabia canina. O sea, no solamente es un instrumento así como para una respuesta reactiva ante la presentación del foco de rabia, sino nos tiene todas las indicaciones necesarias para mirar el problema desde antes. Aquí vemos rabia silvestre, el 80% de los casos están concentrados en los departamentos de Apurímac, San Martín, Ayacucho y Cajamarca. Y aquí quisiera pues resaltar, además de que la rabia silvestre está distribuida en 10 departamentos, 22 provincias y 39 distritos, por ejemplo, que la mayor incidencia es en vinos. Quiero resaltar aquí la estrecha coordinación que se tiene con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, ¿no? Todas las semanas nos notifican los casos que son tratados a través de SENASA. También existe coordinación regional, y aquí quisiéramos recordar a todos los servicios de salud que coordinen con sus regiones. Recién hace un mes se ha actualizado el directorio de puntos de enlace de tanto la DIRESA, FERESA, DISA, DIRIS, y el SENASA, para tener el teléfono, el nivel de coordinación, el correo electrónico, y permanecer siempre en conexión para poder disminuir pues este problema y evitar la presentación de casos humanos y el riesgo de la población. Tenemos también dentro de las directivas de vigilancia las definiciones de rabia humana silvestre, que si bien lo que buscamos es no llegar a esta definición de caso y pensar que ese síndrome neurológico que está llegando a mi servicio de salud es un caso de rabia humana, pero sí hay que mirarlo, hay que ver su antecedente, de dónde viene, si fue mordido por un animal silvestre o si fue mordido por un can. Entonces ahí vamos a sospechar de rabia, y entra dentro de la definición de caso probable de rabia, y tiene que tomarse pues muchas medidas a nivel de los servicios de salud. Nosotros como ya repito, no tenemos casos de rabia urbana desde el 2015 y de rabia silvestre desde el 2016. Y caso confirmado es aquel que ya tiene un diagnóstico de laboratorio. Y aquí también para recordar a los niveles locales que muestras necesitamos, o qué muestras podemos tomar. Si de una persona llega al servicio de salud y estamos sospechando de rabia, entonces miren, aquí sabemos qué muestras tomarle: saliva, líquido cefalorraquídeo, biopsia de nuca.
¿no?, que debemos tomar inmediatamente, coordinar, notificar, y se activa el sistema para que se pueda realizar el diagnóstico lo más pronto. Por ejemplo, en esto hay que resaltar el Instituto Nacional de Salud, trabaja feriados, inmediatamente se activa toda la respuesta. La semana pasada tuvimos la sospecha de un can, un perro aquí cerquita nomás, en Cañete, y se activó toda la respuesta para poder tener el diagnóstico oportuno, y casi de inmediato se logró tener el diagnóstico, ¿no? Eso solamente para recordar que debemos estar preparados, debemos estar siempre coordinando, y esto para recordar qué muestras debo tomar en el caso de que se me presente la enfermedad o el daño. Y en animales, pues, masa encefálica. ¿En qué enviamos la muestra? La enviamos en glicerina al 50%. Bien coordinado a través de los laboratorios regionales, y de acuerdo a la sospecha, de acuerdo a la emergencia, de acuerdo a la necesidad de rapidez, pues actuamos aún en feriados o de día o en horas nocturnas. Aquí tenemos también los casos, la definición de casos de rabia animal, que los hemos elaborado conjuntamente con el Colegio Veterinario, con la participación de universidades, con algunas evidencias científicas que nos dicen que, por ejemplo, el cambio de conducta de un can que se esconde en lugares oscuros, que muestras de intranquilidad, se torna agresivo inicialmente, tiene tendencia a morder todo lo que se mueve, uno se acerca a un palo, se acerca algo y el animal tiende a atacar. Hay alteración del ladrido, cialorrea, salivación abundante por la parálisis, bueno, pero hay algunos casos también de muerte súbita. Ni el dueño ni cuenta se da, y el animalito va de frente a parálisis y muerte súbita. Entonces, todos esa sintomatología en áreas, bueno, si estamos en áreas infectadas como las que ya vimos, hay que sospechar inmediatamente, pero si estamos en esas áreas donde hay riesgo, hay flujo de personas y de animales, hay que pensar en qué podría ser. Rabia. Nosotros tenemos el Centro Nacional de Epidemiología, sacó una alerta sanitaria en enero de este año, alertando a todos los servicios de salud. Mira, siempre hay que mantenernos alerta porque todavía tenemos áreas activas de rabia en el país. Y que corresponden, como ya vimos, a Puno y Arequipa. Jóvenes, tenemos menos de un minuto, vamos a continuar con exposiciones. Hay que apoyarnos con los médicos veterinarios del SENASA para su reconocimiento, para verlos como servicio de salud local, y tenemos también confirmado, remarcando siempre que la muestra es muestra de cerebro y enviada en glicerina al 50%. El antecedente epidemiológico de mordedura es muy